Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Contrataciones con el Estado, organizado por Biloyer y acreditado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Emilio Balizán. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Pablo Esteban, quien nos va a exponer el tema de ejecución contractual 2, nulidad, penalidades y resolución del contrato. El doctor Pablo Esteban es abogado y árbitro. Estimado doctor, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de contrataciones con el Estado. Nos sentimos muy felices con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias. Les cedo el uso de la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Anderson. Primero que nada, gracias a Bill Ayer por la invitación y gracias también a ustedes, participantes, que, bueno, siendo viernes y siendo las 8:30 de la noche, están conectados. Imagino que están cansados por el día, algunos estudiarán, otros trabajarán, o las dos cosas a la vez. Entonces, mi agradecimiento por quedarse hasta estas horas y tratar, bueno, de estar presentes para compartir un poco de ideas sobre lo que es la nulidad, resolución y penalidades en el marco de la ley de contratación con el Estado, que es mi especialidad. Les pido que durante mi intervención, si quieren realizar alguna pregunta, sientan con la mayor libertad posible. Si tienen alguna experiencia o algo que acotar que nos ayude pues a incrementar nuestros conocimientos desde la experiencia práctica, bienvenido sea, pueden alzar la mano y pueden intervenir. Yo encantado de que todos participemos y que esto se haga más dinámico a efectos de no aburrirnos, no aburrirnos porque por las horas ya entiendo que están cansados. Pero bueno, Anderson, ¿estoy habilitado para compartir pantalla? Sí, doctor. Ok, gracias. Quiero que me confirmen si se ven las diapositivas. Sí, sí se logra ver claramente, doctor. Perfecto. Bueno, como ya lo mencionó Anderson al inicio de la presentación, los temas que voy a tocar es la nulidad del contrato, resolución contractual y penalidades en el marco de la ley de contrataciones con el Estado. La dinámica que voy a tratar de utilizar en mi exposición va a ser algo teórico, muy teórico, muy concreto, cómo lo regula la ley de contrataciones y ejemplos, ¿no? Voy a tratar en algunos casos, entrar más a los ejemplos porque creo que son más importantes, porque las leyes creo que las podemos leer, la teoría también la podemos estudiar. Ahora con toda la información que hay en las redes, que hay en internet, es muy fácil, ¿no? Pero creo que lo importante es compartir más la experiencia práctica que trato desde mi experiencia compartir con ustedes, ¿no? Igual les pido, si ustedes han visto casos de estos tipos, de nulidad, resolución o penalidades, y quieran compartirlos, siéntanse con toda la libertad. Vamos a empezar con la nulidad del contrato, ¿no? Bueno, la nulidad del contrato es una sanción, ¿no? Se podría decir que es la sanción de mayor grado, ¿no? Que se aplica cuando obviamente el contrato se ha celebrado sin los requisitos de validez o cuando hay perturbaciones y distorsiones que privan su existencia, su validez y eficacia. Para la contratación con el Estado, la nulidad es una figura, no es una facultad exclusiva de la entidad que tiene por objeto, es una herramienta lícita, ¿no? Como lo dice el Tribunal de Contrataciones, que permite sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que haya podido viciar la contratación. Ahora, ¿qué causales podemos encontrar en la resolución, perdón, para la nulidad del contrato en la ley de contrataciones y obviamente que en el reglamento, ¿no? La primera causal que tenemos es que el contrato se perfeccione en contravención del artículo 11 de la ley, que habla sobre los impedimentos, ¿no? ¿Qué impedimentos encontramos? Bueno, que las personas que contratan o subcontratistas sean pues autoridades, el presidente, los ministros, los gobernadores
vicegobernadores regionales, jueces superiores, titulares de algunas instituciones, servidores públicos, y el artículo 11 te desarrolla específicamente cada supuesto por los cuales hay estos impedimentos para suscribir un contrato. Entonces, si un contrato se perfecciona en contravención de este artículo 11, esa es una causal de nulidad. También la transgresión al principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato. Esta es una de las causales más comunes, ¿no? La mayoría de arbitrajes que yo he visto sobre nulidad era por transgresión al principio de presunción de veracidad, y más adelante voy a comentar algunas de esas experiencias. Se suscribe el contrato cuando se encontraba en trámite un recurso de apelación. Obviamente, si el proceso de selección es materia de un recurso de apelación, no se podría suscribir el contrato. De lo contrario, esto es causal de nulidad. Cuando no se haya cumplido con las condiciones y los requisitos establecidos en la normativa a fin de configuración de alguno de los supuestos que habilitan la contratación directa. Cuando no se utilicen los métodos de contratación previstos en la ley, pese a que la contratación se encuentra bajo el ámbito de aplicación, cuando se emplea un método distinto al que corresponde. Sobre esto tengo un ejemplo que me gustaría desarrollar, que es sobre el fraccionamiento. ¿Qué pasa cuando hay un fraccionamiento del objeto de la contratación? Lo voy a tocar a la hora de ver los ejemplos, ¿no? Cuando se realiza una contratación sin el procedimiento de selección respectivo, no se utilicen los procedimientos previstos en la normativa, y la última es cuando obviamente hay un acto de corrupción para la suscripción de este contrato, durante el procedimiento de selección o el perfeccionamiento del contrato. Ahora, también la ley de contrataciones ha establecido que no solo las causales que acabamos de señalar son las que podrían ser válidas para declarar la nulidad del contrato. También cuando esto es sometido al fuero arbitral o al tribunal arbitral, el tribunal puede determinar la nulidad de una contratación por las causales las causales establecidas en el Código Civil. Y eso lo ha desarrollado la opinión 08-2023 de la Dirección Técnica Normativa de los. Ahora, en algunos supuestos de nulidad, el titular de la entidad puede autorizar la ejecución o la continuidad de la ejecución del contrato, pero para ello tiene que haber un informe técnico legal favorable que sustente la necesidad, ¿ya? Y con ello pueden determinar la continuidad. En un momento vamos a ver un ejemplo bien práctico sobre esto. Ahora, ¿cuál es el procedimiento cuando se advierte una causal de nulidad? Lo que hace la entidad es otorga al contratista 5 días hábiles para que se pronuncie o para que haga sus descargos respecto de la posible vulneración, posible incursión en esta causal de nulidad. Luego, vencido ese plazo, se realiza la declaratoria de la nulidad, la cual es notificada a través de una carta notarial y con copia fedateada del documento que declara la nulidad, la resolución gerencial, la resolución del gobernador regional, etc. Esta notificación que se hace vía notarial, con la copia fedateada, puede ser sometida, o mejor dicho, esta nulidad puede ser sometida a arbitraje dentro del plazo de 30 días hábiles. Solo arbitraje. Ahora, ¿qué pasa con las prestaciones pendientes en caso de nulidad, ¿no? Como ya lo había mencionado, cuando se necesite con urgencia culminar con la ejecución de las prestaciones y solo para supuestos específicos, como en el caso de que se haya perfeccionado por un proveedor impedido o por haberse vulnerado el principio de presunción de veracidad, se puede, como lo señalé aquí, el titular puede autorizar la continuidad de la ejecución del contrato, pero tiene que tener un informe técnico
ilegal favorable que sustente la necesidad. Supongamos para el caso de un tema de emergencia sanitaria, ¿no? La contratación de un hospital, las plantas de oxígeno, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Otra cosa también, cuando hay prestaciones pendientes, en los casos de declaratoria de nulidad, como ya señalé, la necesidad de urgencia de continuar con, tiene que haber una necesidad urgente de continuar con la ejecución de la prestación, y la entidad va a determinar pues el precio, las condiciones, disponibilidad presupuestal para continuar con la ejecución de las prestaciones pendientes. Y va a seleccionar al postor que manifieste interés y que ocupe una mejor posición en el orden de prelación. O sea, que haya ocupado una mejor posición en el orden de prelación del procedimiento de selección. Ya. Tengo un ejemplo en el cual se declaró la nulidad del contrato. En este caso, en un contrato de obra, la entidad declara la nulidad del contrato por contravención del principio de presunción de veracidad. ¿Qué pasó en los hechos? En las bases se estableció determinada experiencia para el personal clave, que eran 24 meses de participación en obras similares, ¿no? Para un especialista ingeniero en seguridad, salud y medio ambiente. El contratista presentó los formatos de experiencia del profesional que estaba, pues, que iba a utilizar con un tiempo de experiencia acumulado de 24 meses, decía en su formulario, y presenta constancias que acreditaban la experiencia, que había trabajado en una obra desde el 6 de mayo del 2023 al 21 de diciembre. ¿Ya? Cuando la entidad, ya luego suscrito el contrato, hace la fiscalización posterior y realiza la indagación en el sistema de seguimiento de Infobras, advierte que la primera obra, que esta que señalaba que tenía experiencia, que había trabajado de manera ininterrumpida del 6 de mayo al 1 de diciembre, se advierte que presentaba dos suspensiones, dos paralizaciones, perdón. Dos paralizaciones, perdón, dos suspensiones y se encontraba paralizada la fecha. Y ya, y de acuerdo a la entidad, había presentado el contratista información inexacta en relación al tiempo que había elaborado el profesional propuesto. Haciendo el cálculo y deduciendo el plazo de estas dos suspensiones, la entidad llega a la conclusión de que el ingeniero, el profesional propuesto, solo tendría una experiencia de 21 meses con 67, 21 con 67 meses, que es obviamente menor al tiempo requerido de experiencia. El contratista en el arbitraje, obviamente lleva su arbitraje, argumenta que tenía el otro certificado, acumulaban los 24 meses ya de experiencia requerida. Entonces, no era necesario o era irrelevante lo que haya pasado con el otro. También señaló que por la naturaleza del trabajo de este ingeniero de seguridad, a pesar de la suspensión del contrato, él seguía trabajando, ¿no? Incluso dicen, nosotros hemos continuado con la ejecución de la obra a pesar de que, de que habían estas actas de suspensión de la obra, ¿no? Pero nosotros hemos seguido trabajando. Entonces, presenta los registros de asistencia y los registros de asistencia donde estaban firmados por él, obviamente por el profesional que habían señalado. Entonces, les pregunto, ¿no? ¿Se ha incurrido en el supuesto de vulneración del principio de presunción de veracidad o no? A ver si alguien se anima a dar su opinión. Con confianza, no hay, me ayudaría mucho si participan y hacemos esto más dinámico, si no, parece que estoy hablando solo con la pantalla. ¿Tienen alguna idea de si es que en este caso habría o no se habría incurrido en el supuesto de vulneración del principio de veracidad? A ver, ¿alguien quiere participar? Bueno,
Creo que no quieren participar. Ya, continuamos entonces. En este caso, el laudo se emite en mayoría, ¿ya? Y con un voto discordante. El laudo en mayoría señalaba que no se habría vulnerado el principio de presunción de veracidad, porque señalaron que con las pruebas que había presentado el contratista, que era el acta de asistencia firmado y por la naturaleza del trabajo que realizaba esta especialista en seguridad, que obviamente era dictar las charlas al iniciar la jornada, la charla de seguridad, estaba probado que en los hechos o en la práctica, la profesional había seguido laborando durante el tiempo de suspensión. Por lo tanto, sí podría indicarse que el trabajo de la profesional ha sido de manera ininterrumpido en los plazos señalados. Mientras que el voto discordante tuvo en cuenta una pericia que se hace sobre las firmas sobre las firmas presentadas en los registros, y que indicaba pues que no había mucha similitud del perito, ¿no? Como dando a entender que habría de repente una falsificación de la firma. No lo dice expresamente, pero da a entender que el puño gráfico era distinto en alguno de ellos. Entonces, bajo ese supuesto, bajo esas circunstancias, este árbitro sacó un voto singular indicando pues, que no le generaba convicción debido a estas firmas en el registro, ¿no? Y además porque el documento sí tendría información inexacta, porque en lo formal no habría informado acerca de estas dos suspensiones que debían señalarse a efectos de computar realmente cuánto sería el plazo de la experiencia, y no señalar que la experiencia había sido ininterrumpida, como lo acreditaba inicialmente. Otro ejemplo, que les puedo contar y que va para el tema de lo que hablábamos sobre la necesidad, ¿no? En este caso se suscribe un contrato para la construcción de un hospital. El contratista, para la suscripción del contrato, presenta información inexacta. No obstante, el titular de la entidad decide continuar con la ejecución del contrato debido a la necesidad de brindar la mejor atención médica a los ciudadanos. Ahora, el contratista en este caso ejecuta rápido, porque ya obviamente que se venía el cambio de gestión y quería evitar, ¿no?, cualquier sorpresa. No obstante, no puede culminarlo y casi al 100% de la obra ingresa la nueva gestión y el nuevo titular dice, no, acá hay nulidad, y declaró la nulidad cuando ya está al 100% el contrato, la ejecución de la obra. Ya faltaba, creo que, la liquidación. Y determinó que no iban a cumplir con ningún pago pendiente por las valorizaciones, porque el contrato era nulo. Nuevamente les pregunto, por si quieren participar en este caso, ¿cuál es su opinión, ¿no? ¿Es válida esta nulidad? ¿Es correcto lo que está haciendo la entidad? ¿Alguien quiere señalar algo? Bueno, no hay problema, entonces continuamos. En este caso, también hubo un laudo en mayoría. El laudo en mayoría determinó obviamente que estaba dentro de sus facultades y por lo tanto la nulidad era válida. La entidad actuó dentro del marco de sus facultades y la nulidad fue válida. El voto en discordia, el voto singular, señaló que no. Hizo un desarrollo de que en realidad lo que habría o lo que regula esta figura de la nulidad en la ley de contrataciones sería una especie de anulabilidad.
que podría ser confirmado por el titular de la entidad. Y que en este caso específico, el titular de la entidad, sabiendo que había una transgresión al principio de veracidad, consideró que la necesidad pública primaba, ¿no? Primaba, y por lo tanto validó y ratificó que el contratista continúe con el contrato, con la ejecución del contrato. Entonces, se habría dado para ellos una confirmación, para este árbitro se había dado una confirmación, y por lo tanto no era posible que al haberse confirmado este contrato, más adelante el titular de la entidad declare la nulidad de un acto que ya había sido validado, confirmado por el titular anterior. Ahora, otro supuesto, si me permiten, espérenme un minuto. Otro caso que les quiero comentar es sobre el fraccionamiento. El fraccionamiento sería una causal de nulidad del proceso de selección o del contrato. Un caso muy particular. Este era un contrato de consultoría. Tenían que elaborar un expediente técnico, una adjudicación simplificada derivada de un concurso público, y se aplicaba la ley actual, ¿no? La 3225 y su regla. Las pretensiones del arbitraje eran, de la demanda, que se declare la nulidad de la resolución que declara la nulidad. Mejor dicho, que se deje sin efecto la nulidad del contrato. Y la reconvención era que se declare firme la resolución que declaró la nulidad. Ahora, en los hechos, era la elaboración de un expediente técnico que, como sabemos, tiene varios componentes. ¿Y qué habían hecho? Este expediente, que tiene varios componentes que son normalmente los entregables, lo habían partido en 4 contratos, ¿ya? Uno para la elaboración del expediente de infraestructura, otra la formulación de un estudio, otra elaboración de instrumentos de gestión ambiental, etc. Entonces, todos estos contratos fueron declarados nulos, ¿ya? Hacían referencia al mismo proyecto en sus bases, que era la ampliación y mejoramiento de los servicios de un hospital. O sea, todo era claro que estos 4 contratos eran para el mismo objetivo, para el mismo proyecto, pero solo habrían sido, bueno, fraccionados, ¿no? El contratista precisa en este caso que no, tratando de argumentar por qué no va la nulidad, decía que hay supuestos en los que sí se permite el fraccionamiento, ¿no? Como por ejemplo, cuando es la especialidad, ¿no? Por la especialidad, ¿no? Es un tema muy específico que no todos los profesionales puedan conocerlo, y hay que contratar un ingeniero especialista en tal cosa. O la complejidad del trabajo, ¿no? Ahora, en realidad, en los hechos no, pues era claro que no se había dado esa complejidad ni esa especialización necesaria para fraccionar el contrato. Entonces, la entidad dice que, o argumenta que no se ha permitido, que este fraccionamiento habría permitido, no le permitía contar con un único producto, que era un expediente técnico que sea congruente. Y eso es lógico, ¿no? Si uno hace una cosa, el otro hace determinada cuestión. Al momento de unirlo, ¿cómo iba a quedar esto? Porque cada profesional trabaja de acuerdo a su lógica, de acuerdo a su experiencia, que es probable que no encaje con la siguiente. Entonces, ¿qué iba a tener un rompecabezas que nunca iba a cuadrar? ¿Y qué iba a pasar cuando este expediente técnico, la entidad se lo dé al ejecutor? El ejecutor le iba a decir, oye, este expediente no entiendo cómo esto encaja con lo otro. Habla con tu proyectista y que me dé la solución. Ahora, ibas a hablar con un proyectista, el proyectista le iba a echar la culpa al otro, el otro le iba a echar la culpa al otro. Entonces,
iba a generarse todo un tema, todo un problema, porque estabas partiendo algo que debía ser una unidad. Ahora, ¿cómo analiza el caso el tribunal? La resolución que declara la nulidad, en la resolución que declara la entidad, había sostenido que se había fraccionado el objeto de la contratación para realizar 4 contratos que versan sobre el mismo objeto, que es la elaboración del expediente técnico, y que evidentemente están interrelacionados y dependiendo el uno del otro. Ya. Esto señala que es un hecho incontrovertido, pues la entidad reconoció que ha incurrido en un fraccionamiento y el consorcio reconoce que existe estrecha vinculación entre los contratos, a tal punto que sostiene que sus prestaciones no podrían ser ejecutadas si no se contaba previamente un contrato con la prestación del otro contrato. El tribunal obviamente consideró que la entidad sí había incurrido en el fraccionamiento del objeto del contrato. Señala que la sanción de nulidad solo puede ser declarada al configurarse los presupuestos establecidos en la ley. La nulidad de este contrato había sido sustentada en el inciso E del artículo 44.2, que establece que el titular de la entidad puede declarar la nulidad del contrato cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la ley, pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. De las bases del proceso de selección se tiene que cuando se trata de una adjudicación simplificada derivada de un concurso público, se concluye que si se utilizó el procedimiento de selección que correspondía para el objeto de la contratación. O sea, sí estaba correcto el proceso de selección con el objeto de la contratación. Pero que esta situación no era una causal de nulidad del contrato contemplada en el inciso E del numeral 42. Entonces, se habría dado la causal de nulidad del proceso de selección, pero ya estabas en la etapa de ejecución. Entonces, no podías aplicar una causal porque no había esa causal establecida en las causales de la norma para resolver, para declarar la nulidad del contrato. O sea, hay una transgresión, había un fraccionamiento, pero la norma no establece la causal de nulidad del contrato por fraccionamiento. Sí se establece esto para la parte del proceso de selección, pero no para la parte del contrato. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿el fraccionamiento es causal de nulidad del proceso de selección o del contrato? La respuesta es el fraccionamiento es una causal de nulidad del proceso de selección, más no del contrato, dado que no se encuentra establecido en la norma como causal para tal fin. Si se celebró un contrato, ¿es posible aplicar las causales de nulidad del proceso de selección? Bueno, el proceso de contratación tiene etapas preclusivas y cada una de esas tiene su propia regulación. Si bien hubo, en este caso, una infracción a la normativa de contratación del Estado para el proceso de selección, no obstante, al suscribirse el contrato, solo podría declararse la nulidad del mismo por las que estaban causales establecidas para la etapa específica, ¿no? Que es la etapa contractual. Ahora, volviendo al tema que nos llama el día de hoy. La nulidad. Como sabemos, ha sido publicada hace poco la nueva Ley General de Contratación Pública, que todavía estamos a la espera del reglamento para ver qué novedades nos trae. Pero ya ha establecido esta nueva ley, en su artículo 71, las causales por las cuales en la etapa después del perfeccionamiento del contrato se pueda resolver el contrato. Ya, una de las importantes y que creo que la más notoria es que
la presunción de veracidad ya no se establece como tal, ¿no? Sino ha sido más específica la ley en establecer en el 71.1b que cuando se verifique que durante el procedimiento de selección se haya presentado documentación falsa, adulterada o con información inexacta que haya sustentado la adjudicación de la buena pro en el procedimiento de selección previo a descargo del contratista. Entonces, ya no ha sido como en la redacción de la 3225, que decía por vulneración al principio de presunción de veracidad, sino aquí ha sido más específico y ha dicho, cuando presentes información, documentación falsa, adulterada o inexacta, la sanción que vas a tener es la nulidad del contrato. Ahora, sobre la resolución contractual. Bueno, la resolución del contrato supone, ¿no? Supone que el contrato se generó, se perfeccionó válidamente y es eficaz, surte todos sus efectos establecidos, pero que por el acontecimiento posterior deja de surtir efectos o habilita, mejor dicho, a una de las partes a disolver esta relación contractual o este vínculo, y ya sea, podría ser por un incumplimiento contractual. ¿Cuáles son las causales que establece la ley de contrataciones para la resolución del contrato? Señala que el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato o un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de la contratación. Al respecto, me tocó un caso bien curioso. Era un contrato de bienes. El contratista se había obligado a entregar lapiceros, útiles de escritorio, lapiceros, y no recuerdo la cantidad, pero aproximo que eran 15.000 reglas. Hay un alza en el dólar, y el contratista resuelve el contrato argumentando un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del mismo. ¿Ya? Entonces, menciona, ¿no? en su descripción de hechos que el alza del dólar le impidió conseguir las reglas que eran objeto de la prestación. Y para sustentar eso, presentó, bueno, las copias de los periódicos que decían el dólar se disparó, ¿no? Históricamente está en tanto. Y presenta cartas de los principales distribuidores de útiles de oficina de la ciudad que indicaban que la cantidad de reglas requeridas no las tenían en stock. Entonces, acá la pregunta ¿es válida esta resolución del contrato? Pero acá lo que se determinó en el tribunal es que la resolución contractual no era válida, porque en el proceso de selección se le requirió al contratista que debía tener en stock la cantidad de reglas que se estaba solicitando. Incluso él afirmó que tenía esa cantidad de reglas para la suscripción del contrato. Por lo tanto, si era su responsabilidad y se había comprometido y había firmado que tenía los útiles de escritorio en su stock, si el alza del dólar, si subía el dólar o bajaba el dólar, no tendría por qué haberle afectado, porque ya tenía el material en stock. No es que iba a comprarlo recién. Si lo iba a comprar recién es responsabilidad de él. Es riesgo. Era riesgo del contratista que precisamente no lo tenía. Se determinó que afecta la resolución del contrato. Y es que acá lo que supongo es que el contratista obviamente se lanzó al proceso de selección, dijo, bueno, gano esto y ya compro las reglas y bueno, mi negocio está asegurado. Pero cuando vino esto del alza del dólar, los precios obviamente se dispararon
y ya no era un negocio rentable para el contratista. Y era mejor resolverlo que cumplirlo porque iba a pierde. Ahora hay causales específicas también establecidas en la normativa para la entidad y para el contratista. Las causales que puede argumentar la entidad o que puede utilizar la entidad es un incumplimiento injustificado del contratista de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias, previo requerimiento. La acumulación del monto máximo por penalidad, por mora, 10% o por otras penalidades, 10%. La paralización o reducción injustificada de la prestación. Ahora, el contratista solo puede resolver el contrato cuando se dé un incumplimiento injustificado, pero de obligaciones esenciales por parte de la entidad. Las obligaciones esenciales o la obligación esencial es obviamente el pago, no es una obligación esencial. Y las obligaciones esenciales, desarrollado ya por las opiniones del OCE, son aquellas que permitan la continuación del contrato, ¿no? Que sin ese cumplimiento de obligaciones no puede continuar la ejecución del contrato ni este puede llegar a cumplir su finalidad. Ahora, el procedimiento para la resolución del contrato es, una vez que se da el incumplimiento de una de las partes, se tiene que hacer un requerimiento bajo apercibimiento de resolver, que puede ser 5 días o 15 días. Si es un tema de obras, tiene que ser 15 días, y 15 días también podría ser para un caso complejo, ¿no? Para un tema muy complejo, que requiera, obviamente, y que lógicamente en 5 días no se podría solucionar. Si transcurrido ese plazo no se ha subsanado el incumplimiento, corresponde la notificación de la segunda carta notarial, que ya es la que contiene la resolución total o parcial de pleno derecho. Ahora, esta resolución puede ser sometida a conciliación o arbitraje en el plazo de 30 días hábiles. Este procedimiento no va a ser necesario cuando se dé el caso de acumulación máxima de penalidad o cuando el incumplimiento no pueda ser revertido. Ahí solo es necesario notificar la segunda carta de resolución contractual. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la resolución contractual? Para el caso de la entidad va a poder ejecutar las garantías, en este caso la carta de cumplimiento. Y el contratista podría solicitar una indemnización. Al igual que en la nulidad, con las prestaciones que queden pendientes luego de la resolución del contrato, esté o no esto en controversia, el titular de la entidad puede determinar que, o puede contratar para que se ejecute este saldo pendiente, por decirlo, o las prestaciones que estén pendientes de ese contrato. Para ello va a tener que determinar la necesidad urgente de continuar con la ejecución de prestaciones, va a tener que determinar precio, condiciones y disponibilidad presupuestal de las prestaciones pendientes, y va a contratar al postor que manifieste su interés y que haya ocupado un mejor orden de prelación en el procedimiento de selección. La nueva Ley General de Contratación Pública también ha establecido en su artículo 68 las causales, ¿no?, por las cuales se puede resolver el contrato. Como ya vimos, algo similar es el caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten la continuación del contrato, el incumplimiento de obligaciones contractuales por causa atribuible a la parte que cumple, hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes que imposibilite la continuación del contrato.
incumplimiento de la cláusula anticorrupción, y por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual, que esto parecería, ¿no?, la causal de vulneración del principio de presunción el principio de presunción de veracidad. La configuración de la condición de determinación anticipada que las partes hayan pactado, de acuerdo a los supuestos que se establezca en el reglamento para su aplicación. Ahora, entrando al último tema, la penalidad viene a ser una sanción pecuniaria por el incumplimiento de la prestación principal o de otras prestaciones determinadas en el contrato y en los documentos que lo integran. La penalidad obviamente tiene como objeto desincentivar el incumplimiento de parte del contratista y también el de resarcir a la entidad el perjuicio que le hubiera causado el incumplimiento o el retraso en la ejecución de las prestaciones a cargo del contratista. Las penalidades se aplican cuando la entidad verifique el incumplimiento o retraso injustificado del contratista en la ejecución de sus obligaciones contractuales. Esto independientemente de dicha falta le hubiera causado un perjuicio al Estado, ¿no? Es obvio, uno pacta unas penalidades, o mejor dicho, uno contrata, o el Estado contrata porque quiere o porque tiene una necesidad, y esa necesidad debe ser atendida en el tiempo que las partes han establecido o que se ha establecido pues en la base. Si necesita contratar un hospital, es porque la ciudadanía lo necesita, es porque el pueblo lo necesita. Entonces, eso tiene un plazo y no se pueden pasar pues todo el tiempo el contratista ejecutando esto para ir desincentivar que el contratista no o deje de ejecutar esto en el plazo acordado. Se aplican las penalidades, se pactan las penalidades, perdón. Ahora, hay dos tipos de penalidades, ¿no? La penalidad por mora en la ejecución de la prestación y las otras penalidades. La penalidad por mora se aplica automáticamente en los casos de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato. Se aplica por cada día de retraso. Y las otras penalidades son las que las partes establezcan de manera específica, ¿no? Deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. La penalidad por mora, el artículo 162 establece la fórmula de cálculo y los índices índices, ¿no? Los valores, mejor dicho, índices o valores que deben tomarse en cuenta para hacer el cálculo o la operación que nos dé el monto de la penalidad diaria. La penalidad por mora en la ejecución de la prestación se aplica de manera automática, como ya les ante el retraso injustificado del contratista en la ejecución de sus prestaciones. Ojo, tiene que haber una demora injustificada, porque puede ser que el contratista tenía 100 días para ejecutar una obra y estaba en 150, pero, por ejemplo, le habían negado las ampliaciones de plazo y el contratista sigue ejecutando y dice, tienes 50 días de atraso porque no tienes ampliaciones de plazo. Entonces te aplico penalidad por estos 50 días. En un arbitraje vas a discutir, obviamente, tu ampliación de plazo y si tu causal, ¿no? O sea, mejor dicho, las penalidades no es una demora o un retraso justificado porque, perdón, es un retraso justificado porque yo no he podido ejecutar porque habían lluvias, yo no he podido ejecutar porque la entidad no me daba la información que yo requería o por X cosa. Si se acredita que el retraso sí está justificado, no tendría por qué la entidad aplicarle penalidades. Ahora, presupuestos para la aplicación de la penalidad. El vencimiento del plazo y no cumplimiento de la prestación. Se presume, ¿no?, que hay un retraso injustificado
cuando se da el vencimiento del plazo y no ha culminado la prestación. Por eso el contratista tendrá que hacer sus descargos ante la entidad o en todo caso someter esta aplicación de penalidad a arbitraje a efecto que se deje sin efecto. Ahora, las otras penalidades son pactadas por las partes en el contrato y tienen como objeto otras prestaciones que no son prestaciones, no son prestaciones principales, por decirlo así, del contrato, ¿no? Por ejemplo, en un contrato de seguridad, la prestación principal sería cumplir con la seguridad, con cuidar determinado local de una institución. Y una prestación que podría ser pues secundaria sería que el efectivo de seguridad no portaba el carnet de su CAMET a la vista. Entonces, por no portar el carnet de su CAMET a la vista, se le va a poner una penalidad, ¿ya? Pero, pero estaba brindando el servicio de seguridad. Entonces, el contrato sí se estaba cumpliendo porque se estaba brindando el servicio de seguridad. La prestación principal se estaba cumpliendo. Y por la prestación principal no se estaba aplicando otras penalidades, sino por una secundaria que era el carnet de su CAME, que debía portar a la vista. Supuestos así son los que se regulan por las otras penalidades. Ahora, como ejemplo, me tocó un caso bien curioso porque se pactaron en un contrato las penalidades por mora, por incumplimiento del contrato en el plazo específico, pero al momento de aplicar otras penalidades, perdón, de pactar otras penalidades, se estableció algo bien curioso. Se señaló, por ejemplo, por ausencia del personal técnico y administrativo, 25% de la unidad impositiva tributaria por cada día, por cada personal que falte. Entonces, como el cálculo aquí era por día, por un día de retraso, por llamarlo así, cuando le aplicaron penalidades a este contratista, sometió esta decisión a arbitraje y argumentó la desnaturalización de esas otras penalidades. Dijo, acá hay desnaturalización porque se está calculando por día, y eso solo se puede hacer con las penalidades por mora. Entonces, estas otras penalidades han quedado desnaturalizadas y por lo tanto no me las puedes aplicar. El tribunal obviamente le dijo que no había sustento en su desnaturalización de las otras penalidades y que claramente no se estaba tratando de prestaciones principales, ¿no? Que no eran las prestaciones principales sobre las cuales se aplica la penalidad por mora, sino eran unas secundarias que, bueno, no tenían mayor incidencia en la prestación principal. Y por lo tanto se denegó su argumento de desnaturalización del contrato, aparte que no estaba avalado pues, en ninguna norma jurídica su argumento. ¿Qué sucede si el contrato no ha previsto un procedimiento para la imposición de otras penalidades? Al existir controversia entre las partes respecto a cuál es el procedimiento para la imposición de otras penalidades pactadas, dicha controversia puede resolverse a través de arbitraje. Si no se ha previsto un procedimiento para la aplicación o para la imposición de otras penalidades, simplemente no las puedes aplicar, porque las penalidades tienen que estar perfectamente establecidas, correctamente, tienen que ser razonables y tienen que establecerse cómo se va a aplicar. De lo contrario, no hay manera pues de que la entidad, ni obviamente el tribunal al momento de hacer el análisis va a determinar si corresponde la aplicación de la y el procedimiento que ha seguido es correcto o no. Ahora, para resolver el contrato, se establece el monto máximo del 10% de penalidad. Esto
también, o este límite también está en la norma respecto a las penalidades, pues el contratista solo puede acumular por penalidad por mora el 10% y por otras penalidades el 10%. ¿De dónde se cobra la entidad las penalidades? De los pagos a cuenta, de los pagos finales en bienes y servicios, de las valorizaciones o liquidaciones en los casos de obra y consultoría de obras, o del monto que resulte de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento cuando el saldo de la liquidación es menor al monto que deba cobrarse por conceptos de penalidad. Como ya señalé, una de las causales para resolver el contrato es la acumulación del monto máximo de penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades en la ejecución de la prestación a cargo. Y el procedimiento es que se acumula monto máximo de penalidades, se comunica esto por carta notarial y se resuelve el contrato. Como ya señalé, para el caso de resolución del contrato por acumulación máxima de penalidad, no es necesario el requerimiento previo, porque no hay nada que requerir, ¿no? Ya llegaste al monto máximo de penalidad y no puedes, no hay un requerimiento que reduzca las penalidades en las que has incurrido. Por lo tanto, pues simplemente se notifica la carta notarial de resolución del contrato. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienen algunas preguntas, encantado de responderles. Muchas gracias, estimado doctor Pablo Esteban, por la excelente disertación que nos ha brindado. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra. Creo que están cansados todos. Yo quisiera preguntarle algo. Sí, adelante, José. Eh, si en algún momento el arbitraje no fuera, digamos, nacional y tendría que ser dirimido por otra instancia, ¿qué otra forma podría solicitarlo? Eh, a ver si te entendí. Si el arbitraje, el contrato, ¿de dónde sería? ¿Es contratación pública? ¿Es un contrato privado? A ver, explícame un Digamos que poco un más. privado para que tenga un poco más de ímpetu en situaciones ya internacionales. Digamos, eh, algo así como que quisiéramos hacer un contrato con México, digámoslo así. Ya. Eh, bueno, no sé, depende de cómo lo pactes, ¿no? El convenio arbitral tú estableces dónde vas a llevar a cabo tu arbitraje, ¿no? Si es un arbitraje internacional, no es mi especialidad, pero entiendo que una de las partes o el contrato es con una parte extranjera o el derecho aplicable es de otro lado, o es un arbitraje que se somete a unas reglas o unos centros establecidos ya, que puede ser la CCI, la Corte de la Haya, el CIADI, bueno, perdón, el CIADI es para inversión, o otro centro, pues, de otro lado, ¿no? Entonces, depende cómo lo pactes, ¿no? Entiendo yo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Si quieres iniciar un arbitraje internacional, tienes que hacerlo donde establezcas en tu convenio arbitral que va a ser la institución encargada de realizar tu arbitraje, de administrar tu arbitraje, perdón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Sí, doctor, al parecer ya no hay ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente disertación que nos ha brindado. Gracias por compartirnos
su tiempo, su conocimiento, su experiencia, los casos que nos han presentado. Es algo muy valioso para todos nosotros que nos estamos formando en este diplomado de contrataciones con el Estado, doctor. Muchísimas gracias y esperamos en otra oportunidad volver a contar con usted. Para nosotros siempre será todo un honor, un gusto poder escucharlo y poder aprender de usted, doctor. Muchísimas gracias. Y gracias, Anderson, gracias a todos los participantes por quedarse hasta esta hora y que tenga un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Igualmente.